En esta sesión vamos a estudiar los conceptos básicos de la trigonometría. Comenzamos presentando el cómo surge la trigonometría. Continuaremos presentando las razones trigonométricas. Nos centraremos en el cálculo de las razones trigonométricas de los llamados ángulos agudos más notables. Y finalmente, presentaremos el cómo se usa la calculadora para calcular estas razones trigonométricas. La trigonometría surge gracias a los antiguos egipcios. Ya conocían la importancia del triángulo rectángulo, especialmente si éste se usaba como un modelo abstracto para averiguar longitudes, como alturas de objetos. Observa esta situación. Si clavas una barra o palo cerca de un árbol, de modo que éste quede paralelo al tronco del mismo, observarás que la sombra que forman ambos objetos pueden crear la ilusión de un triángulo rectángulo. Este hecho tan inocente será el inicio de una investigación que ha llevado al ser humano a medir desde la Tierra y con pocos medios tecnológicos distancias como el diámetro de la Tierra, el diámetro de la Luna o las distancias desde la Tierra a la Luna o desde la Tierra al mismo Sol. Y todo ello antes del nacimiento de Cristo. La trigonometría tiene mucho que ver con todo esto, pero ¿qué es la trigonometría? Imagina que clavamos un palo en la Tierra y lo hacemos a las 10 de la mañana. Esto va a formar una sombra y de un modo abstracto puedes ver que la sombra y el palo forman un triángulo rectángulo. La longitud del palo se puede conocer, digamos que es de 163 centímetros, y la de su sombra a las 10 de la mañana la podemos conocer, siendo de 76 centímetros. Fíjate que la sombra es casi la mitad de la longitud del palo, como puedes ver en este cálculo matemático. A esta misma hora, a las 10, queremos calcular la altura de una columna griega que se encuentra justo al lado de este palo. Fíjate que, de nuevo, va a generar una sombra y un triángulo rectángulo imaginario. Estos dos triángulos rectángulos se les va a llamar semejantes. Y es que ya los antiguos egipcios y griegos hicieron muchos experimentos sobre estos llamados triángulos semejantes. Es decir, podemos decir que un triángulo es igual al otro pero aumentado. En este caso, el doble o 2 veces. Luego, si la sombra de la columna fuese de 237 centímetros, sabemos que la altura de esta columna será exactamente el doble. Es decir, de 237 centímetros por los 2,145, que era la proporción que guardaban estos lados o catetos del triángulo, siendo finalmente una altura de columna de 508 centímetros, un poquito más de 5 metros. Los griegos siempre querían saber más del porqué de estos hechos y cómo mejorar la técnica. Además, se dieron cuenta que podían tener un gran problema, y es que si no contaban con el sol, bien porque estuviese nublado o porque era de noche, esta técnica ya no podría usarse, puesto que las sombras desaparecerían. Sin embargo, observaron con detenimiento los triángulos semejantes y se dieron cuenta que tenían un dato que siempre iban a tener en común, y era el ángulo que formaban la hipotenusa con uno de sus catetos. Y en nuestro ejemplo, 65 grados. La cuestión entonces era bien sencilla. Podríamos relacionar todos los triángulos rectángulos que formaran un ángulo de 65 grados con el hecho de que un cateto iba a ser el doble que el otro. Y de esta investigación surgió la trigonometría, que pretende relacionar el ángulo de un triángulo rectángulo con la longitud de sus lados. Y lo hace a través del concepto de razón trigonométrica.